es que cada uno de nosotros comprendamos que Dios nos da oportunidades para nuestras vidas y debemos aprovecharlas para nuestro beneficio y también para el crecimiento de la obra del Señor. Hoy, jóvenes, por medio de esta lección estamos llamados a aprovechar al máximo cada uno de los beneficios y bendiciones que Dios nos ha proveído hasta este momento, tanto para nuestra vida como también para el crecimiento de la obra del Señor. Recordemos que el propósito de Dios es que la iglesia crezca en gran manera, que la iglesia no se detenga y vaya de crecimiento en crecimiento. Y hoy, usted y cada uno de nosotros somos los responsables, no por lo que nos hemos ganado, no por lo que el don que yo traje de nacimiento, sino por lo que Dios me ha regalado. Es por eso, jóvenes, que debemos de comprender y de aprovechar cada una de las oportunidades que Dios ha puesto en nuestro camino. Y dice la narración, quiero que nos vayamos a la narración. No, me estoy saltando la lectura bíblica. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Vamos a pedir a nuestra hermana Elena que nos lea esa lectura bíblica. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Dice el 15: mirad pues con diligencia, como hacéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, ante bien sé lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz. Muchas gracias. Sin duda alguna, un gran consejo. Y además de un consejo, el apóstol Pablo hace una advertencia al cuidado que debemos de tener y de qué manera debemos de actuar. Ya miramos en el texto de memoria las comparaciones que utiliza, que es necio y también sabio. Dos conceptos muy opuestos que si nos damos la tarea de investigar, ya más o menos ustedes conocen que es una persona sabia. Y ya más o menos ustedes conocen qué es o cómo se comporta una persona necia. Pero por medio de la lección nos vamos a dar cuenta. Miremos la narración. Voy a leer el primer párrafo y ahí voy a pedirle a un hermano joven y ahí a una hermana, así. Dice la narración: hay 4 provisiones de Dios que debemos aprovechar. Número 1, potencial. Todos nacemos con potencial, un poco más o un poco menos que los demás, pero todos tenemos un potencial. Número 2, destrezas y habilidades. Todos tenemos destrezas y habilidades, unos menos que otros, pero todos tenemos. 3, ambiente. Todos vivimos en un ambiente, unos más bonitos que otros, pero todos tenemos un ambiente. Y por último, número 4 dice, por último, la sumatoria de aprovechar bien el potencial, destrezas y habilidades y ambiente es que podemos aprovechar bien todas las oportunidades que Dios nos permite para trabajar en su obra. Un joven voluntario con el segundo párrafo. Hermano Michael. Dice el segundo párrafo:
Dios nos da estas cuatro cosas a todos. Fuimos creados con un potencial. La mayor parte de la gente se queja del potencial que no tiene. Tu mayor éxito es descubrir el potencial que tiene y desarrollarlo. Dios nos ha dado un potencial que está dentro y que muchas veces no sabemos que lo tenemos. Amén, gracias. Ahora una hermana joven, una jovencita que nos lee el tercer párrafo. El tercer párrafo dice: para comprender mejor este planeamiento, el apóstol Pablo expresó lo siguiente: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios 5:15. Por lo general, el necio es la persona que de todo se lamenta y no lucha por alcanzar los propósitos de su vida. No hace ningún esfuerzo para mejorar su condición personal y de su familia. Muy bien. El otro párrafo, otro joven, Ana Yanira. Paso 20. Dice el párrafo siguiente: andar como sabios es todo lo contrario a lo anterior, pues la actitud del Hijo de Dios es sacar provecho a todo ese potencial que Dios le ha dado, poniéndolo en práctica cada día para mejorar su condición personal y para ser una persona de bien para los demás. La expresión mirad pues con diligencia como andéis es un llamado para cada uno de los jóvenes para que revisen su estilo de vida y si en realidad están aprovechando bien el tiempo, poniendo en práctica todo el potencial que Dios les ha dado. Paz. Otro joven que nos ayude ahí con la lectura. Bueno, dice, el apóstol finaliza su intervención con este estudio, exhortando a los jóvenes a ser agradecidos con Dios, con sus padres y con toda persona que le aconseje para su bienestar personal y familiar, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, gracias. Otra hermana ahí. Ambiente, dice Ezequiel 28:13. El tener el mejor ambiente no garantiza nada. Dios a todos nos da diferente potencial, destrezas y habilidades. En la Biblia, el que no es productivo con lo que Dios le da, aún lo que tiene lo pierde, dice. ¿Cuál es el mejor ambiente que quisiéramos tener para el trabajo, negocio y familia? Hay personas que crecen con sus padres y se pierden, y hay personas que crecen solo con un padre y no aprovecha y prospera. Amén, gracias. Otro joven que nos lea los dos últimos párrafos. Mira, está nuestro hermano Iea. Los hermanos, Así es. lo importante no es lo que no tienes, lo importante es lo que sí tienes, lo que te ha dado Dios, y ser agradecido con eso. Tiempo y oportunidades les acontecen a todos. Cuando tú sabes usar tu potencial y tus recursos, sean pocos o muchos, y puedes desarrollarte en medio del ambiente que sea, las oportunidades llegan y debes estar preparado para tomarlas, porque estas vendrán y te sorprenderán. Amén, gracias. Sin duda alguna, una narración bastante enriquecida. Y mirábamos lo que leíamos en el primer párrafo, las 4 provisiones que Dios a cada uno de nosotros nos ha proveído. Y no podemos decir que es una mentira, porque ya las tenemos. ¿Y cuál era la primera? ¿Cuál era la primera provisión? El párrafo número 1, el potencial. Todos y cada uno de nosotros tenemos un potencial. Solo con la diferencia que el potencial de nuestro hermano Iea no es el mismo potencial de nuestro hermano Rosa. El potencial de nuestro hermano Manu no es el mismo potencial de nuestro hermano Brando. Pero Dios a cada uno de nosotros nos da un diferente potencial. Y dice que el segundo
la segunda provisión es las destrezas y habilidades. Todos tenemos diferentes habilidades en las cuales cada uno de nosotros nos sentimos cómodos desarrollando. Si me preguntan a mí y me dicen, hermano Ronnie, a usted le toca hacer una dinámica, como que me pongo como medio intimido. ¿Por qué? Porque no es lo mío. Porque siento y hasta puedo decir, no puedo. Y he dicho, cuando me dicen, hermano, le toca la dinámica, no puedo. Y no es porque no pueda, quizás es un potencial que no lo he descubierto o no me he dado la tarea de descubrir. Pero sí, en su servidor quizás hayan otros potenciales que el Señor me ha dado. Y quizás otros potenciales que por negligencia no los he podido descubrir. Quizás me he estado quedando corto en esa área. Y por eso si ustedes leen el segundo párrafo, dice que Dios nos da estas 4 cosas a todos. Fuimos creados con un potencial. Pero ¿qué pasa? Dice, la mayor parte de la gente, ¿qué pasa? Se queja. Y creo que ahí pues nos abarca, y me incluyo. Yo quizás en algún momento, quizás me he quejado. Y quizás he dicho, Señor, ¿y por qué no me diste este potencial de cantar alegre? ¿Por qué no me diste este potencial de ser un buen predicador? Señor, ¿por qué no me diste un potencial de ser un buen líder? Y empezamos. Pero dice que la mayor parte de la gente se queja del potencial que no tiene. Pero dice, tu mayor éxito es, ¿qué pasa? Descubrir. Tu mayor éxito es descubrir el potencial que tienes. ¿Y qué más? No solo descubrir, sino, como dice el párrafo, desarrollar una parte muy diferente. Yo les decía, yo no puedo hacer dinámica, pero no es que no pueda, sino es que quizás tenga miedo en desarrollar esa área. Ahora yo les pregunto, jóvenes, hasta este momento conocemos cuál es nuestro mayor potencial que Dios nos ha dado. Si nos ponemos a identificar y le preguntamos a nuestra hermana Ereida, ¿cuál cree nuestra hermana Ereida que es el potencial de nuestra hermana Kimberly? Amén, las dinámicas y las alabanzas. ¿Qué dice? ¿La aprobamos? ¿Verdad que sí? Ahora nuestra hermana Kimberly, ¿cuál cree usted que es el potencial de nuestro hermano Yea? La oratoria, la manera de expresarse. Sin duda alguna, acerca a nuestra hermana, ¿verdad que sí? Y así, jóvenes, cada uno de nosotros tenemos un potencial diferente. Podemos observar que el potencial de nuestra hermana Kimberly, describido por nuestra hermana Elena, no es el mismo potencial que tiene nuestro hermano Grande. Y es que, jóvenes, el Señor así trabaja. A cada uno de nosotros nos da y nos aprueba diferentes provisiones. Pero ¿qué es lo que nos hace falta muchas veces? Nos hace falta disponibilidad para poder descubrirlas. Yo siempre me acuerdo, y no sé si te acuerdan, y vamos a poner de ejemplo a nuestro hermano Santiago. Nuestro hermano Santiago empezó a venir al culto, venía al culto de adultos, pero como que no se quería quedar en el culto de los jóvenes. Pero ahí lo invitamos y lo mirábamos al hermano como apartado, como que no platicaba, como que... Pero el hermano empezó a socializarse, empezó a compartir con nosotros, se empezó a quedar con los jóvenes, se bautizó. ¿Y cuántos dones no tiene el hermano? Un sinnúmero de talentos que Dios le ha dado, que no es que se los dio cuando vino a la iglesia, sino que el hermano ya los tenía. Pero ¿qué pasaba? No los había
descubierto, no los había echado a andar. Pero por medio del desarrollo que el Señor le ha dado a nuestro hermano, y nosotros mismos con nuestros ojos hemos visto cómo ha sido de utilidad para nosotros, cómo ha sido de utilidad nuestro hermano para la iglesia en general. ¿Y cuánto nos gusta a los jóvenes ser útiles en la obra del Señor? A todos nos gusta ser de utilidad. Pero ¿cuál es el mensaje que trae esta lección? Que cada uno de nosotros descubramos lo que Dios nos ha dado. No para echarlo a andar allá afuera, porque allá afuera no vamos a tener ninguna recompensa, sino para que lo echemos a andar aquí dentro del crecimiento de la obra del Señor. Porque ¿quién es el que lo da? Es nuestro Dios. Y será viable ¿qué pasaría si nuestra hermana Kimberly le cantara al mundo? ¿Se imaginan? ¿Cómo se sentiría nuestro Dios? Puede decir, para nada le diste esta provisión, para nada le obté este talento. Nuestro hermano Wagner, que es buen músico, ¿qué pasaría si se llevara en los bares tocando? Va que como que nuestro Dios no estaría. Y es por eso, jóvenes, que hoy nuestro Dios quiere que nos dotemos cada una de nuestras habilidades, cada uno de nuestros recursos que tenemos, que los echemos a andar dentro del trabajo de la obra. ¿Por qué? Porque si Dios hasta aquí nos ha puesto, si Dios nos ha dotado de habilidades, de destrezas, es porque Dios cree que cada uno de nosotros somos una pieza importante dentro del redil del Señor. Y sin duda alguna el apóstol nos habla a que miremos diligentemente en qué podemos estar ocupando, en qué podemos estar ocupando lo que Dios nos ha dado. Si nos estamos dando la tarea por descubrirlo o nos estamos quedando ahí. Dice después de que dice Efesios 5:15, y por lo general el necio, ya hace una comparación de una persona necia. Dice que por lo general el necio es la persona, ¿qué pasa? Que todo se lamenta, por todo se queja. Dice, por todo se lamenta y no lucha por alcanzar los propósitos de su vida. Entonces el necio es aquella persona que se estanca y dice, yo no puedo hacer nada. Aquí déjenme, no me digan nada, y si les soy de utilidad aquí donde estoy sentado, pues ahí estoy bien. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que seamos de utilidad. El Señor nos ha provisto de unas manos, nos ha provisto de unos pies, nos ha provisto de un oído, nos ha provisto de unos ojos, nos ha provisto de un paladar, nos ha provisto, y no vamos a terminar hoy mencionando de tantas cosas que el Señor nos ha provisto. Ahora yo pregunto, ¿hay por qué quejarse? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Tenemos razones por las cuales quejarnos? ¿Verdad que no? Pero ahora la otra pregunta, ¿nos hemos quejado alguna vez? Nos hemos quejado. Su servidor es uno de los. Me he quejado. Y hay algo que me llama la atención y es el ambiente. Dicen que no todos nacen en el mismo ambiente. Pero muchas veces el ambiente, los encargados de desarrollarlo somos nosotros mismos. Porque si yo nací en un ambiente no muy favorable, ¿qué debo hacer? Luchar por salir de ese ambiente. Y ese es a lo que el Señor nos llama por medio del consejo. Y dice el apóstol Pablo
Procurad con diligencia, dice, porque los días son malos. Hoy, jóvenes, si no luchamos por ser diligentes ante los ojos de Dios, vamos a estar siendo diligentes, pero ante los ojos ¿de quién? Del enemigo. Y Dios no quiere eso para la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos jóvenes productivos, jóvenes que desarrollemos cada uno de nosotros las provisiones que Dios nos ha provisto, pero en el crecimiento de la obra del Señor. Dice que no hace ningún esfuerzo para mejorar su condición personal, ni tampoco la de la familia. Esa es una persona necia. Pero dice que una persona sabia es todo lo contrario a lo anterior, pues la actitud del Hijo de Dios, dice, es sacar provecho a todo ese potencial que Dios le ha dado, poniéndolo en práctica solo en la iglesia. No, cada día para mejorar, dice, su condición personal y para ser una persona de bien para los demás. Dice que la expresión mirad pues con diligencia cómo andéis es un llamado para cada uno de los jóvenes para que revisen su estilo de vida y si en realidad están aprovechando bien el tiempo, poniendo en práctica, dice, todo el potencial que Dios le ha dado. Jóvenes, analicémonos en qué estoy involucrando o de qué manera yo estoy poniendo en práctica el potencial que Dios me ha dado. ¿Será que lo estoy poniendo en práctica para el crecimiento de la obra? ¿O únicamente lo que Dios me dio lo estoy utilizando y estoy siendo nada más un instrumento del enemigo? Es ahí donde nosotros debemos de reflexionar. Es ahí donde nosotros debemos de ponernos a pensar. Y les vuelvo y les repito de que no es justo que yo regale algo y ese algo sea de utilidad no para la persona que se lo regalé, sino para otra persona. Y no sé si recuerdan la lección del pasado que decía que al que se le fue dado, dice, no lo puso en práctica, aún lo que tenía le fue quitado. No esperemos que Dios quite las provisiones que nos ha dado hasta este momento por ser malos administradores, sino que actuemos como personas diligentes, como personas sabias, porque las personas sabias dicen que miran el mal y ¿qué pasa? Y se apartan. Más el necio, si dice por aquí me voy, por ahí se va sin importar nada. Entremos al análisis, jóvenes, de manera rápida. Dice así, llamo a nuestro hermano Santiago que nos ayude con esta pregunta. ¿Cuáles son las oportunidades o potenciales que Dios te ha dado para lograr propósitos de vida? Sin duda alguna es una pregunta que nos debemos de hacer cada uno de nosotros. Paz, hermanos y hermanas. Paz. Bueno, la pregunta dice, ¿cuáles son las oportunidades y potenciales que Dios te ha dado para lograr tus propósitos de vida? Bueno, oportunidades y potenciales en el ámbito personal, creo que ser paciente, creo, no tan perezoso, porque si hay algo que no me gusta mucho involucrarme, ser un poquito lento para pensar o actuar cuando algo, pues siento que vale la pena y creo que le puedo sacar provecho en el futuro. Trato de hacer lo mejor que pueda para poder conocer un poco y en el ámbito espiritual no se diga, o sea, es lo que tenemos que hacer. Miramos que todo lo que Jesús hizo por nosotros y si queremos, ¿verdad?, alcanzar ese objetivo, que el principal por lo cual cada uno de nosotros estamos aquí, el cual es heredar la vida eterna, es ponernos siempre con amor, con paciencia, a esperar, a guardar y orar siempre con esa fe de que algún día vamos a poder ganar la vida. Amén. Gracias, Santiago.
Gracias, hermano. Creo que muy acertada la pregunta. Y creo que de manera personal el potencial que Dios nos ha dado para lograr los propósitos de nuestra vida, primeramente que nos ha dado que los seres humanos seamos un ser pensante, que tengamos la capacidad de analizar antes de actuar, de que no lo hagamos, ya ahí es problema de nosotros. Pero ya decía nuestro hermano Santiago las habilidades que Dios le ha dado para poder salir adelante y estar hasta donde está hasta este momento. Nuestro hermano Edgar, la segunda pregunta dice, ¿qué es ser diligente? Ahora dice que ser diligente es actuar con cuidado, con prontitud y esmero en lo que se debe hacer, para evitar la pereza y buscar siempre la excelencia con iniciativa y anticipación. Amén. Gracias, hermano. Ni que agregar, muy acertada. Esa es la pregunta número 3. Vamos a pedir a nuestra hermana, a nuestro hermano Julio, la mamá. Dice la pregunta número 3, dice, ¿cómo seremos sabios? ¿Cómo cree usted, hermano, que seremos sabios? Paz a todos los jóvenes, ¿verdad? Bueno, ¿dónde encontramos, así es, ¿dónde encontramos, cómo somos sabios? ¿Cómo seremos sabios? Bueno, a mi opinión, ¿verdad? Y como modo personal, pienso de que seremos así acercándonos a Dios, porque es la única persona el cual, o ser, puede decirte que así, vos podés ser de esta manera, pero a veces nosotros no nos damos cuenta del tipo de potenciales que tenemos o el don. En mi caso, yo aún desconozco cuál sea el don, pero si estoy hoy en día involucrándome más en actividades, más a la iglesia, es porque quiero descubrir y quiero seguirme ya sabiendo cuál es ese don. Entonces, esa es mi opinión. Lo que lo sabemos acercándonos a Dios, porque Él es la única persona el cual decide nada, así vas a hacer. Amén, así es. La misma palabra de Dios dice que alejados de mí, nada podéis hacer. Así que acercándonos a Dios es ahí donde vamos a encontrar cómo ser sabios. Ahí nomás nuestro hermano llega, dice, ¿en dónde encontramos esa sabiduría? Los hermanos, dice la pregunta, ¿en dónde encontraremos esa sabiduría? Habla de dónde encontraremos la sabiduría que tanto buscamos, con la que se está hablando aquí. Pues la buscaremos, la encontraremos en Dios, pero bien, ¿cómo haremos para llegar a eso? Hermanos, pues primeramente tenemos que escudriñar, tenemos que escuchar, tenemos que leer, tenemos que ver que es la palabra de Dios que está escrita hoy en día, que es la Biblia. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ser sabios? Leamos, escudriñemos la palabra y pongamos en práctica lo que leemos, porque no solo es leer o ver, sino darla a andar también. Entonces, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si nosotros tenemos a Jehová y seguimos leyendo y descubriendo más de Él, porque una relación es conocer a la otra persona, entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una relación con Dios si no nos acercamos a Él? Si no leemos, no buscamos, no queremos enriquecernos nosotros mismos, no estamos pendientes a nuestro crecimiento. Entonces, ¿cómo vamos a tener eso si no buscamos? Porque el amor de Dios siempre está a disposición, lo que no estamos dispuestos a nosotros, porque la carne nunca está dispuesta, mientras que el Espíritu sí. Entonces, hermanos, tenemos que buscar a Dios siempre en la Escritura y en nuestra vida, día por día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Paz, hermanos. Paz. Amén, hermano. Sin duda alguna, en nuestro Dios es donde vamos a encontrar esa sabiduría, y la sabiduría de Dios está aquí en este libro sagrado,
el cual dice el Salmo 119, 105, lámpara en mi pie tu palabra y lumbreras a mi camino. Nuestra hermana Kimberly, ¿por qué debemos ser agradecidos de todo y con todos? La última pregunta. Paz, jóvenes. Primeramente porque esta es voluntad de Dios y es agradable a Dios. Y pues a veces nos pasa que entre más nos quejamos de las cosas que no tenemos o de lo que nos salga más cosas faltantes vemos en nuestra vida. Pero si somos agradecidos, en vez de quejarnos, se nos es más fácil ver las bendiciones que el Señor nos da y es más fácil gozarnos en Él. Paz. Amén. Sin duda alguna, de esa manera debemos de ser agradecidos, aprovechando lo más mínimo que venga a nuestras manos, echarlo a andar, sin quejarnos, sin arrugar la cara, sin lamentarnos, porque todo lo que viene de quién? De parte de nuestro Dios. Y si viene, es porque Dios está viendo que eso es viable para nuestra vida. Muy bien, jóvenes, los voy a invitar que se pongan en pie para que leamos la conclusión, ya que después sigue el próximo paso que está a cargo de nuestra hermana Kimberly. No quiero robarme el tiempo. Dice la conclusión: debemos de ser diligentes para aprovechar las oportunidades que Dios nos presenta en nuestras vidas, para así utilizarlas en nuestra vida espiritual y material. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 17. Muy bien, jóvenes, esta ha sido la lección número 10, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por la atención prestada y que este mensaje tenga cabida en nuestro corazón. Sigamos adelante, aprovechemos cada una de las oportunidades que Dios ha puesto en nuestro camino para el desempeño, para el crecimiento de la obra y también para el crecimiento de nuestra vida personal. Paz a todos.